Romanos 7:1 o Hebreos. Romanos 7:1. De la Reina Valera. Ajá. Aunque le quitaron sabiduría. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Conocen de ley. Estamos hablando de la gente que conoce de ley. Y está hablando Pablo, que era conocedor de la ley. Siga. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Mientras que está vivo. Siga. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Mientras éste vive. Siga. Pero si el marido muere, En este caso ya viene la muerte de Cristo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. después que muere ya queda libre de la ley. Siga. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, Si cuando Cristo estaba vivo usted violaba el sábado, será llamada adúltera. estaba pecando. Por eso Cristo se reunía en la sinagoga el sábado. Por eso los apóstoles antes de morir Cristo se reúnen en sábado. Pero después de resucitado, Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ya somos libres. Después de la muerte de Cristo ya somos libres de esta ley. Siga. De tal manera que si se uniere a otro marido, Si se diere a otro marido, no será adúltera. ya no es pecado. Siga. Así también ustedes, Así también ustedes, los católicos, hermanos míos, han muerto a la ley. han muerto a la ley. ¿Esa ley ya nosotros? No. ¿Han muerto a la ley? ¿Para qué? Ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, Mediante el cuerpo de Cristo. Por eso tuvo que descansar el sábado. Para morir a la ley. para que sean de otro, Para que sean del otro. ¿De quién? del que resucitó. Ahí está. Cuando Cristo resucita, entonces ya somos de Cristo. Ya no vamos a guardar el sábado, ahora vamos a guardar el domingo. Ahora A todos los hermanos que están sintonizando tu canal Munde TV, Gustavo Lambrón, tu hermano en Cristo, una vez más contigo para analizar un poquito un tema bien interesante, que fue el tema que nosotros tratamos en el último video, porque quería hacer la aclaración que voy a hacer acerca de este tema que subimos de Romanos capítulo 7 contra sacerdote romano Luis Toro. Realmente, bueno, este es un video bien interesante que según vaya pasando el tiempo la gente lo irá viendo y irá razonando. Es un video presentado sin intención de confundir, y precisamente por eso estoy preparando esta parte de este video. Estoy preparando este video ahora para contestarle por lo menos a dos hermanas, dos personas que me pusieron un mensaje que me parece que es bien interesante, y por esa razón voy a preparar este cortito. Ok, vamos a leer los mensajes. Ni siquiera voy a decir, bueno, uno de los correos que me escribió es 3998 y dice: hermano, el padre Luis Toro está hablando sobre la ley de la antigua alianza. Jesús representa la nueva alianza. Al morir Jesús nos deja libre de la antigua alianza, o sea que la antigua alianza ya no vale para Jesús. Por esa causa murió, porque la ley hace torpe a la gente, y Jesús quiere que no vivamos para sí, no para el amor. O sea, que el amor nos hace mejor ser humano, y profundice las escrituras con verdadero profesionalismo. Muchas gracias, hermano. Gracias a usted también, hermana, por su amabilidad de escribir el mensaje. Realmente me gusta la forma suya, usted es una persona sincera, y eso es bueno, porque yo también soy sincero, y el sincero debe ser así. Ese es uno. Ustedes pueden entrar y leerlo. Dije que es 3998 el apellido, el número del correo electrónico. Entonces vamos a leer el próximo, que es el segundo. Por estos dos correos, especialmente por estos dos, fue que pues estoy grabando este tema. Y el otro correo dice:
es apellido, digo, es número, digo apellido a los números que tienen al final, los correos 3800. 3800 es el número final del correo. No digo los nombres porque no quiero que se vaya a sentir mal quizás el dueño del correo, porque quizás él no pensó que yo le iba a contestar de esta manera. Pero escuchen este hermano dice, él está hablando de la ley, está hablándome de Luis Toro, dice, él está hablando de la ley del Viejo Testamento y de Nuevo. Y por eso Pablo le explicaba con ejemplos como el matrimonio, porque entre ellos había gente ignorante, terca y protestantes. Trata de enredar. Ahora me imagino que no está hablando de Luis Toro. Mira, porque puso un punto y aparte. Dice, trata de enredar, confundir más a la gente. Pero este señor tiene que defender los diezmos. Me imagino que no está hablando de Luis Toro, y si no es de Luis Toro, posiblemente sea de mí, porque no veo otra persona más a la cual puede estar señalando a esta persona. Dice, tiene que defender los diezmos de los altos mandos. Imagínense si los hermanos separados regresan a la iglesia verdadera, se les acabaría sus minas de oro. Está hablando, atacando esta persona. No hay problema, que hable todo lo que quiera, se le acepta. Bueno y vale. Dice, se le acabaría su mina de oro. Este señor es pastor y defiende su diezmo. Pues probablemente está hablando de mí también. Es pastor y defiende su diezmo. Con suerte solo es un títere de los altos y falsos pastores. La lectura está más claro que el agua. Que debata con el padre Luis Toro a ver si de veras hablar de lejos es fácil. Yo estoy diciendo la idea, pero no está escrita así, está escrita en como que confuso, pero no importa. Yo me imagino que esa es la idea que está tratando de decir. Las comparaciones que dice protestante es lo le viene en mente. Quiso decir, las comparaciones que está haciendo el protestante es lo que le viene en mente, no lo que dice la Biblia. O sea, que yo estoy diciendo lo que me viene en la mente y no lo que dice la Biblia. Eso es lo que me ha dicho esta hermana. Dice el 3800, dice, habla de la ley del Nuevo Testamento y del Viejo. Por eso Pablo habla del matrimonio de ejemplo. Y aquí comienzo a contestarle, a decirle al hermano, no hermano, mira, yo sé que Pablo, según lo presenta el mismo Pedro, dice que hablaba un poco complicado. Mira, no sé si tú conoces esta cita que te voy a leer en el libro de, mira lo que dice en 2 de Pedro 3:15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así está diciendo esa cita de 2 de Pedro 3:15 en adelante, que Pablo tenía un lenguaje un poco complicado para aquellas personas que eran indoctas. Entonces, probablemente, según el punto de vista de este hermano, el indocto o inconstante sería yo. Y no vamos a revisar con la Biblia y no vamos a leer el capítulo 7 de Romanos. Solamente con los primeros 3 versículos vamos a hablar un poquito del matrimonio y vamos a hablar o sea, ¿por qué se da esa comparación? Ok, vamos a ver por qué se hace esa analogía. En el libro de Romanos, vamos a ver en Romanos capítulo 7, por qué se hace esa analogía. ¿Qué es lo que tiene de importante? Ahora, algo interesante que dice, habla de la ley del Nuevo Testamento y del Viejo. Por eso Pablo habla del matrimonio, por ejemplo. Eso dice la primera, 3800. La primera persona que escribió aquí. Déjame decirte, no. Ahí no habla en ninguna parte
de la ley en el Nuevo Testamento y en el Viejo. Eso es falso. Eso es algo que está, si ustedes observan, ninguna me dieron, yo leí ambos párrafos y ninguno dan una sola cita bíblica, simplemente dicen de boca que eso es lo que ellos dicen. Pero no pueden coger el libro de Romanos para demostrar lo que están diciendo, que habla de eso. Y yo hice un video enterito explicando todo eso paso por paso. Cualquier persona que lo vea sabe que se está presentando las cosas como son. Y lo digo porque realmente usted tiene ahí la prueba. Solamente entrar al canal y ver el video que se llama Romanos capítulo 7 contra sacerdote romano Luis Toro. Pero en ninguna parte te menciona la ley del Nuevo Testamento y la ley del Viejo. Ok. Y no te dice que el matrimonio tampoco, que el matrimonio está hablando de eso. En el capítulo entero, el capítulo 7 entero de Romanos, no te habla de eso, de la ley del Nuevo Testamento ni de la ley del Viejo. Eso es que se lleva a hacer creer eso porque el que hace eso está tratando de sacar algún beneficio de eso. ¿Y cuál es el beneficio? Probablemente demostrar que sabe mucho, como en el caso de Luis Toro, que eso es lo que anda haciendo, discutiendo para demostrar que sabe más que los otros. A la gente le gusta esa loquera que él utiliza de decir cosas sin base bíblica, torciendo la Biblia por donde quiera y a montón. Pero el punto número 1 que me menciona el correo electrónico 3800 no es así. En el capítulo 7 entero no se habla de eso. Yo te expliqué qué es lo que se habla en ese capítulo. En ese capítulo se habla del pecado que mora en el ser humano y que ataca la naturaleza del nuevo hombre que Dios deja, la nueva naturaleza. Y por eso Pablo habla de una lucha que él tiene constantemente. Y Pablo explica cuál es la relación del ser humano con el pecado y con la ley. Eso es lo que está pasando ahí desde el principio. Y lo vamos a tocar solamente para aclarar. Porque si se aclara el versículo 1 del capítulo 7, se puede resolver muchísimos problemas. Pero se tiene que entender el versículo 1. Si tú no entiendes el versículo 1, tú puedes salir diciendo que se pone la analogía del matrimonio para lo que tú quieras. Pero no es así, porque la analogía va después del versículo 1. Y en el versículo 1 Pablo está dando algo que es sumamente importante y que se debe entender. Y vamos a pasar por allá en breve. El punto 2 de este hermano que yo anoté dice: había gente ignorante, terca y protestante. Y muchos católicos dicen que los protestantes fue en el siglo XVI. Pero este hermano está diciendo que no, que ya los protestantes estaban en el tiempo de Pablo. Ahora, estoy jugando, obviamente. Había gente ignorante, terca y protestante. Probablemente eso es lo que está pasando ahora también y por eso no pueden entender. No tiene que ser antes, puede ser que sea ahora. Y después que usted vea después que una persona que no esté con su mente parcializada por iglesia o por religión, y que su parcialidad sea en la Biblia, que diga, no, yo tengo que encontrar la verdad de lo que dice en la Biblia, no lo que me diga un sacerdote, ni lo que me diga un pastor, ni lo que me diga mi amigo, ni fulanito. Es que yo analice y vea que encaja y no choca. Porque yo te puedo demostrar ahora mismo en breve que el versículo 1 de Romanos choca con la manera de Luis Toro interpretar la analogía del matrimonio en el capítulo 7. Choca como él lo interpreta. Ok, entonces, gente ignorante, terca y protestante siempre ha habido, siempre. Lo único que utiliza la palabra protestantes aquí para atacar a las personas que no sean católicos. Sin embargo, no hay problema, se le acepta su ataque, no hay problema. Nosotros estamos para eso, para escuchar y dejar que digan todo lo que quieran. Lo importante es que no puedes demostrar con la Biblia lo que está diciendo. Eso es lo importante aquí. No es que tú me puedes insultar, puedes decirme todo lo que quieras, toda la cosa fea que pienses de mí. No hay problema, si eso te hace feliz, adelante. Se nota el gran amor y no hay problema. Pero lo que estoy tratando de decir es que yo me sentiría mal si me buscas citas bíblicas, no citas que te diga el pastor fulano de tal o el sacerdote fulano de tal, y que tú tienes que usar esa cita sin que encaje, sino citas que se vea claramente que encaja. Así es que esa es la parte con relación al punto 2. El punto 3 trata de enredar y confundir a las gentes. ¿Quién será que está tratando de hacer eso?
porque yo toqué el capítulo 7 de Romanos completito, desde el 1 en adelante, y fui mostrando la unión entre los versículos, cómo un versículo se mezcla con el otro. Y Luis Toro no hizo eso. Luis Toro comenzó a leer la analogía de la mujer, leyó el versículo 1, adiós, más nunca volvió a tocar el 1 para poder explicar de qué trataba lo que seguía. Luego cogió la analogía de la mujer y se metió en sábado, se metió en domingo, se metió en resurrección de Cristo, y dijo que inclusive comete un error porque dice que el marido es Cristo. El marido, según él, es Cristo. Y en la analogía vamos a ver que no es Cristo el marido. Y vamos a analizar eso mejor, pero nos vamos a dar cuenta que no es Cristo. Cristo aparece para resolver un problema. Para resolverle un problema a los que están casados. ¿Entiende? Cuando habla de los seres humanos y la ley, en el versículo 1, Cristo aparece para poderle resolver el problema a los seres humanos que están bajo el señorío de la ley. Ok, así que este hermano, déjame decirte que no sabe quién es que está enredando, pero la verdad es que él está bien enredado, ella está bien enredada, esta hermana, porque es una mujer, si no es un hombre que está hablando a través de ese correo que está ahí, estamos en el 3800, pues lo que estoy diciendo claramente es eso, que para yo decir que una gente está enredando, tengo que usar la Biblia y revisar la Biblia, porque yo no puedo, simplemente porque una gente me dice algo y no va con lo que me han enseñado, sin revisar la Biblia y sin poder entender el capítulo donde se encuentra lo que se está diciendo, yo no puedo decir que esa persona esté enredando, y eso es lo que ella dice, que yo estoy tratando de enredar. Punto 4, defiende los diezmos. Bueno, yo me imagino que es un ataque colateral, es un ataque extra que está haciendo, porque yo no hablé de diezmo en ninguna parte, ni dije que me dan diezmo, ni que devuelvan diezmo, ni estoy pidiendo diezmo, ni nada de eso. Está hablando de una cosa que no tiene que ver con el tema. Eso es ya que se siente ofendida la persona, porque es una persona que no es de su agrado la que le está corrigiendo a su pastor o a su sacerdote lo que está diciendo, y se siente mal por eso. Pero no había que hablar de diezmo, porque lo primero es que yo no soy pastor ni tampoco vivo de diezmos. Entonces yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema de que o sea, yo no estoy hablando aquí porque alguien tiene, porque estoy defendiendo diezmos. O sea, yo no estoy hablando aquí porque estoy defendiendo diezmos. O sea, ese ataque a mí no me hace ni pío, porque realmente yo no vivo de diezmo. Yo tengo mi profesión, tengo mi carrera y vivo de ella muy tranquilamente y muy cómodamente, sin mucha algarabía. Por consiguiente, ese es un tema que está en el futuro también, que yo mismo pienso hablar de ese tema. No que estoy de acuerdo con lo que está diciendo esta persona, porque estas personas son personas que hablan sin estar claro en el plan, no conocen el plan de salvación, simplemente pertenecen a una iglesia y en esa iglesia le dicen cosas y la creen sin revisar la Biblia. Ok, así que lo del diezmo, hermano o hermana, no tiene que hablarme de eso a mí, porque yo realmente no vivo de eso. Por ahí no me puede atacar nadie a mí. 5, dice, es un títere de los falsos y altos pastores. Bueno, quien es un títere es el que ataca a otra persona sin usar textos bíblicos, solamente porque se siente mal, porque dentro de la conversación su líder está quedando mal. Okay. Su líder que sigue se está quedando mal, y la persona opta por atacar violentamente al otro porque considera que no es parte de las cosas que quiere escuchar que se diga de esa persona. Por consiguiente, ser un títere tampoco. Yo no trabajo directamente en el pastorado, ¿entiendes? Un títere sería una persona un títere probablemente es una persona que necesite cuidar su trabajo, su puesto, para que no lo cancelen y lo manipule otra persona. Yo estudio la Biblia, siempre la he estudiado, y nadie me manda. A mí no me manda ningún pastor a hacer video. Yo no ando primero preguntándole al pastor a ver qué es lo que él sabe de un tema, para luego ir a hacer su portavoz. No, yo estudio la Biblia, los pastores la estudian,
Yo estudio mi Biblia, el pastor la estudia también, probablemente, estoy seguro de eso, pero yo no ando diciéndole que me diga lo que voy a decir ni lo que tengo que decir, porque yo tengo capacidad para escuchar, analizar, revisar la Biblia y responder. Eso es básicamente lo que necesita ser una persona sencilla y simple. En el punto número 6 dice: si los hermanos separados regresan a la iglesia católica, ¿qué pérdida sería para los pastores? Este comentario nace porque la mayoría de los católicos tienen un pequeño problema, tienen una confusión en cuanto a la idea que tienen de dónde ellos vienen. Ellos se matan discutiendo pensando que ellos vienen del primer siglo y que ellos fueron la iglesia verdadera. Lo único que falta texto para demostrar eso. Ellos en su iglesia tienen todo eso arreglado y le enseñan a la gente que la iglesia católica fue la primera iglesia, pero hay un dato importante que la mayoría no sabe, y es que para tú saber si tu iglesia viene del siglo primero, tú tienes que revisar las doctrinas de tu iglesia y revisar si todo lo que tú crees dice la Biblia que la iglesia primitiva lo hacía. La iglesia primitiva es la iglesia que Jesús fundó y que estaba compuesta por los apóstoles. Esos son temas para el futuro que iremos viendo doctrina una a una tras doctrina para ver en qué parte de la Biblia la muestra. Yo te voy a mencionar la doctrina católica, lo que ellos creen, y luego vamos a ir a la Biblia a ver si aparece esa misma doctrina. Así de simple, eso no es una cosa del otro mundo. Así que los hermanos católicos entonces tienen esa pequeña confusión. Ellos piensan que ellos vienen del siglo primero, que cuando Jesús estaba vivo, o cuando Pablo, Pedro y los apóstoles estaban vivos, ellos creen que era la iglesia católica que estaba en función, lo cual es una falacia, es una falsedad muy grande. Que debata con Luis Toro, dice. Me dice que debata con Luis Toro. Bueno, me dice esta hermana que debata con Luis Toro. Bueno, lo primero es que tengo que decirle, hermana, que yo no tengo que debatir con Luis Toro. A mí no me llama la atención debatir con Luis Toro, no porque no tenga capacidad ni porque no pueda, sino porque lo primero es que Luis Toro, los debates que hace son en la iglesia católica. En la iglesia católica la mayoría de gente lo que quiere escuchar a Luis Toro. Cuando va una persona, aunque presente la verdad, no le ponen atención porque nadie revisa. Simplemente siguen la enseñanza que le da, le explica a Luis Toro, y le aplauden todas las cosas que hace, aunque esté equivocado. Eso sería una tontería también, que un católico se mete en una iglesia pentecostal a debatir con el pastor de esa iglesia, porque sabe que todos los hermanos los que quieren escuchar a su pastor, y si va a los testigos de Jehová, todos los hermanos quieren escuchar a su pastor. Entonces eso de debatir, déjame decirte, hermano o hermana que me está hablando, es para gente que quieren demostrar que sabe mucho. El verdadero cristiano no anda buscando honra y gloria, no anda llamando la atención para que crean que sabe más que los demás. ¿Entiendes? Ahora, ¿cómo una persona puede debatir con la otra? Si yo estoy dando un estudio bíblico y tú hablas una mentira, en medio del estudio yo tengo que presentar la verdad. Pero coger a reunirme en una iglesia para demostrarle a gente que no le interesa que le demuestren, no tiene sentido. Ahora, ¿por qué yo hago esto por internet? Porque en el internet lo ve todo el mundo, lo va a ver manso y cimarrón, y al todo el mundo mirarlo puede escucharle, puede llegar la información a alguien que le interese, que de verdad quiera analizar lo que se está diciendo. Así que eso de que debata con Luis Toro, eso a mí no me llega por ningún lado, porque realmente Luis Toro tampoco tiene el conocimiento. Lo único que yo lo veo en los debates torciendo y ya. Los hermanos no investigan, la mayoría, y por no investigar piensan que él está diciendo la verdad. Pero una prueba de eso es esos videos que estoy subiendo. Yo estoy presentando claramente la cara de la verdad. Pero ¿qué pasa? La mayoría de la gente que son católicas probablemente no le hagan ni caso a eso, o lo ven, saben que le están diciendo algo un poco raro, pero no tienen capacidad para determinar si está bien o está mal. Saben que está mal solamente porque lo está diciendo alguien que está aparentemente contradiciendo a Luis Toro, pero no tienen capacidad para agarrar el texto y revisarlo, porque están acostumbrados a que le digan lo que le digan los seminaristas, los sacerdotes y los apologistas católicos. Y así hay mucha gente en el mundo protestante también, en las iglesias evangélicas, en los testigos de Jehová, gente que van a la iglesia porque van,
y esa es la que le gusta, y por el color de la iglesia es que está como los partidos políticos, yo soy rojo, yo soy azul. Pero el verdadero cristiano es como los bereanos, que alguien dice algo, no se siente mal y revisa. Y cuando revisen las escrituras a ver si las cosas son así, es que cree. Entonces, ninguno, por ejemplo, ahí se vio claro, Luis Toro estaba defendiendo y nadie cogió una Biblia para revisar, sino que él decía la cosa y aplaudían de una vez. Esa conclusión a que Luis Toro llega le cogió meses probablemente para llegar a ella, inventando y diciendo cosas, y la gente aplaudía en el segundo de una vez, sin haber analizado. O sea que él razonó por ellos. Ok, entonces me dice esta misma hermana, a ver si hablar de lejos es fácil. No, hermano, usted se equivocó. Hablar de lejos es que es fácil, porque imagínese usted que yo fuera a una iglesia católica, hablar la verdad y que Luis Toro me estuvieran interrumpiendo. La gente no va a entender la verdad, porque usted sabe que él interrumpe demasiado y habla demasiadas cosas. Entonces, es usted que está equivocada. Y hablar de lejos que es bueno, de cerca no, porque de cerca no me va a dejar dar el mensaje tranquilo y en paz. Yo prefiero darlo en paz y tranquilo, como le estoy dando ahora, que en frío la gente va a revisar tranquilo a ver si le están hablando mentiras o si le están diciendo la verdad. Y la última de esta hermana dice, las comparaciones que dice el protestante, o sea, ese soy yo, dice ella, las comparaciones que yo digo son las que vienen, las que él tiene en mente, no las que dice la Biblia. Pero hay un pequeño problema, hermana, y es que yo leí el capítulo 7 y lo fui explicando versículo por versículo, mientras que Luis Toro leyó varios versículos que hablaban de la analogía, pero dijo otra cosa, habló de cosas que no decía en el ejemplo de la analogía, y dice que así es que se interpreta la analogía. Mientras que yo fácilmente puedo demostrarte con los mismos versículos que no estoy mintiendo ni hablando mentira. Y eso fue lo que me dijo esta hermana. Luego paso a los puntos de la 3998, del correo 3998. Este video no va a ser tan largo, lo prometo, estoy casi acabando ya. Dice esta persona, número 1, la ley de la antigua alianza. La ley de la antigua alianza está diciendo casi lo mismo que la otra al principio, porque eso es lo que yo le enseño en la iglesia. En realidad el Romano no habla de la antigua alianza en ninguna parte. Lo vamos a ver rápidamente cuando agarre el versículo 1 y le muestre de qué está hablando. Con el versículo 1 solamente yo te puedo demostrar que está hablando en Romanos 7 completo. No habla de ley de alianza. Ok, Jesús dice el punto 2, Jesús presenta la nueva alianza. No, ahí no se está hablando de alianza. Es una confusión que hay. A menos que tú estés hablando de la alianza del pecado con el ser humano. Y yo sé que eso no es que está hablando, porque ustedes no entienden eso. Ustedes, los católicos, no pueden entender eso, aunque está claro en el capítulo. Ok, Jesús murió porque la ley hace torpe a la gente. ¿Es cierto que la ley hace torpe a la gente? ¿Segura, hermana? A ver, hermana, vamos a ver. Si la ley dice, no cometerás adulterio. Si tú estás casada, no sé si tú estás casada, hermano, y la ley y a tu esposo le da deseo de vivir con otra hermana católica o con otra mujer, no importa de dónde sea. Y en el momento que va a salir con esa mujer, se acuerda que hay un mandamiento que dice, no cometerás adulterio. ¿Cómo lo hizo? ¿Torpe o lo despertó a la realidad espiritual de que no debe cometer eso? La ley dice ella que hace torpe a la persona, dice ella, a la gente. Hermana, si una persona va a robar, te va a robar el vehículo de tu casa, te va a robar un tanque de gas, te va a robar ropa, te va a robar zapatos, y cuando va a robar se acuerda el mandamiento que dice, no robarás. ¿Está la ley haciendo torpe a la persona? Explícame, hermana. Ahora, te hace torpe cuando tú quieres tener imágenes en la iglesia, cuando tú quieres tener cuadro de María la católica, porque esas son las imágenes que ustedes tienen, no de María la madre de Jesús verdadera, porque la iglesia primitiva nunca usó eso de imágenes en las iglesias. Ahora, yo lo que te digo es, hermana, lo siguiente. Yo te estoy diciendo a ti algo simple y sencillo. Hace torpe a la persona los mandamientos, no codiciar, respetar al padre y a la madre. Si tu hijo te dice una mala palabra y no te quiere obedecer, o el hijo del vecino, de la vecina,
y se acuerda del mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, hace torpe a las personas. El que está oyendo este comentario que estoy diciendo puede entrar al canal y ver el video y ver el comentario que esta hermana dice que la ley hace torpe a las personas. Obviamente esta hermana no sabe lo que está hablando. Obviamente es una de las personas que hablan por hablar. Y lo estoy demostrando con los comentarios que está haciendo. Ahora, el punto número 5 dice, Jesús quiere que vivamos para el amor. Eso es cierto, estoy de acuerdo y se lo aplaudo. Que vivamos para el amor, pero el amor no es como lo enseña la Iglesia Católica. Porque la Iglesia Católica tiene una confusión en relación con el verdadero Cristo y con el verdadero amor también. Eso lo podremos ver más adelante y más al paso. El punto 6 dice, profundice las escrituras con verdadero profesionalismo. Me estaba mandando a que yo estudie con verdadero profesionalismo, pero el profesionalismo no es tomar un texto bíblico y transformarlo en lo que tú quieras para engañar a otro. Es presentar el texto base, o sea, las escrituras, el versículo tal y como está en la Biblia, y desde ahí partir para dar la información que tú tienes que dar. Ok, entonces la ley hace torpe, ya yo lo había puesto ahorita, la puse, esa era la última, ya déjame ver si hay algo más. La ley hace torpe, dice la hermana. Ok, ahí culminó ya el problemita. Ok, entonces volvemos aquí ahora de una vez para ver lo siguiente. Y es que, mira, digámoslo así, la hermana, pues, esta hermana pues hermanos que me han escrito, lo hacen con su razón. Ellos se sienten un poco mal porque en mi tema presenté la verdad acerca de Luis Toro, y yo sé que es un tema que con el tiempo la gente lo verá, se irá encontrando con él y va a analizarlo en frío y se dará cuenta. Y cuando digo la gente me refiero a aquellos que no están envenenados, aquellos que no están envenenados con creencias falsas y que tienen capacidad para razonar, para pesar las escrituras. Ojalá, es mi oración, que Dios pueda abrir la mente a esto que me están escribiendo, especialmente a esas dos personas que me escribieron, y que fueron sinceras al escribir acerca de lo que ellas piensan. Pues se le agradece por haber escrito. Sin embargo, vamos a tocar ya, para que acabemos el tema, para que concluyamos un poquito del capítulo 7 de Romanos. Ya ese capítulo lo analizamos en lleno, ya ese capítulo fue analizado en lleno, usted puede entrar al canal y verlo. Sin embargo, yo quiero solamente presentarle el punto de partida de ese capítulo a aquellos que sean sinceros. Quizás usted no puso atención bien cuando expliqué lo que voy a decir ahora, pero lo voy a decir como ahora no voy a poner a Luis Toro de que para que usted lo escuche y yo ir poniéndolo y quitándolo, usted puede escuchar lo que le voy a decir. Ok, dice en Romanos 7.1, le damos las gracias a Dios porque nos permite estudiar su palabra en el nombre de Jesús, amén. Romanos 7.1, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Eso yo hice mucho énfasis diciendo quiénes son los que conocen la ley, y lo demostré con el capítulo, por si acaso, lo demostré con el capítulo. Los que conocen la ley son los que tienen la misma mentalidad que Pablo del tema. Ok, y los que tienen la misma mentalidad, usted debe oír lo que dice Luis Toro acerca de la ley y luego vea el capítulo 7 paso por paso, a ver si es cierto que Pablo descarta la ley o habla mal de la ley. Pablo nunca, ni siquiera aún con lo que dice, no habla mal de la ley. Pero ellos no pueden entender eso, porque eso no es para ellos. Eso no es para ese sacerdote ni para ellos tampoco. Fíjate lo que dice. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Que la ley, ¿qué cosa? La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí Pablo comienza diciendo que la ley se enseñorea, presenta la ley como si fuera una persona, ¿verdad? La personifica, porque dice que se enseñorea del hombre entre tanto que él vive. Para tú poder entender la analogía que sigue y para poder entender todo lo que se sigue hablando, tú necesitas hacerte preguntas. Por ejemplo, primera pregunta, ¿de quién se enseñorea la ley? ¿La ley se enseñorea de los judíos? No. ¿La ley se enseñorea de los judíos? No. La ley se enseñorea
de los gentiles solamente, no. La ley se enseñorea del hombre. Del hombre significa de todo el mundo, inclusive del mismo Pablo. De todo el mundo, la ley se enseñorea. Se enseñorea significa, ¿qué significa se enseñorea? Tiene control sobre el ser humano. El ser humano le pertenece a la ley. Los seres humanos estamos conectados con la ley de tal manera que no podemos dejar de sufrir la sentencia que ella da sobre nosotros. Y fíjate lo que dice, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Cuándo se enseñoreaba la ley? ¿En el pasado, antes de Cristo? No. Se enseñoreaba en el pasado y se enseñorea en el tiempo de Pablo. La ley se enseñoreaba. Mira lo que dice. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Eso es una constante, eso es siempre. La ley se enseñoreaba en el Viejo Testamento. La ley se enseñoreaba del hombre en el tiempo de Pablo y de los apóstoles. Y la ley se enseñorea del hombre en nuestro tiempo. Porque mira, el texto solo te lo está diciendo, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Mientras la persona está viva, está bajo el mando, bajo el control, bajo la obligación de hacer lo que la ley le dice. Yo sé que esto, si tú lo vas entendiendo como te lo voy diciendo, lo voy entendiendo tal cual está en la Biblia. Yo no te le estoy alterando nada, ni te le estoy cambiando nada, porque estoy tratando de ver si te puedo ayudar a que entiendas. Que tú no quieres entender, o te encuentras que quizás yo no te puedo enseñar a entender. Amén. Pero solamente pon atención a los versículos que te estoy explicando para que tú veas que no me estoy saliendo ni metiendo. Te estoy diciendo exactamente lo que significa, sencillamente lo que está diciendo la Biblia. Que la ley se enseñorea, quiere decir que nosotros se hace dueño de nosotros la ley. Si tú buscas la palabra en un diccionario, enseñorear significa hacerse dueño de, tener control sobre alguien. Simplemente la ley, eso es lo que está haciendo en el versículo, eso es lo que te está diciendo que hace la ley mientras éste vive. Eso significa que hay una relación cerrada entre el hombre y la ley. Ahora, ¿de qué ley está hablando? Porque Pablo habla de la ley en general, pero en el versículo, en el capítulo 7, hay pruebas de que está hablando de la ley moral. La ley moral es la ley de los 10 mandamientos. Porque en el 7 te dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado de ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Y no codiciarás es el 10º mandamiento en la ley de Dios. Fíjate, hasta ahora te lo he ido explicando así con cucharita al pasitico para que tú entiendas. Está hablando de los mandamientos y te está diciendo que se enseñorean. Ahora, ¿cómo? ¿Qué es lo que significa enseñorear? ¿Qué es lo que está tratando de decir el versículo cuando habla de enseñorear? ¿Qué relación? ¿Qué significa la ley? Todo esto tú tienes que entenderlo antes de pasar a la analogía. Porque si tú pasas a la analogía, no puede entender de qué se está hablando. Te va a llevar el diablo, Satanás, a través de otra persona, te va a llevar para donde él quiera. No te va a dejar entender el capítulo y te va a hacer creer que está hablando de alianza, que está hablando de que Jesús murió en la cruz y que ya se acabó la ley y que ya no hay que cambiar. Eso no es lo que está hablando. El capítulo no en ninguna parte dice, al contrario, el capítulo en ninguna parte dice que la ley ya caducó, que la ley terminó, que la ley está cambiada. En ninguna parte. Si tú eres sincero y lo lees versículo por versículo, vas a escuchar que sí se dicen cosas un poco raras de la ley, pero no te dice que la ley caducó. ¿Por qué? Porque ese no es lo que Pablo está diciendo en el capítulo. Ese es el punto, hermano. Pablo está diciendo algunas cosas que tú tienes que entender por qué las está diciendo, y no la puedes entender si no comprende qué relación hay entre la ley y el ser humano. Y ya en el versículo 1 del capítulo 7 de Romanos te está diciendo que hay una relación de señor esclavo entre la ley. La ley está diciendo a sí mismo que la ley esclaviza a la persona, y parece como algo feo que está diciendo, pero no es feo. El problema es que tú no te puedes muy rápido, no trates de entender más rápido de la cuenta. Detente para que analice qué es lo que te está diciendo. Para tú poder entender bien
te voy a llevar a otro versículo que te va a dejar totalmente claro, o por lo menos con ese versículo vamos a poder entender mejor cuál es el problema que presenta la ley. ¿Cuál es el problema que presenta? Porque la ley en realidad siempre ha existido, pero hubo un tiempo que comienza a presentarle problemas a los seres humanos. No está hablando de la vieja alianza, no está hablando del viejo pacto, no está hablando de que Jesús murió y quitó el sábado lo que puso el domingo. Eso es un error tremendo. Vamos a ir, estamos todavía en el versículo 1 de Romanos. Vamos a irnos a un capítulo de un libro que te va a llamar la atención. Se llama, bueno, es el libro que le sigue a Romanos, Primera de Corintios. En el libro Primera de Corintios 15, me voy a ir a los últimos 4 versículos de Primera de Corintios 15. Ok, Primera de Corintios 15. Pon atención porque te voy a tratar de ver si te puedo explicar, ¿verdad? Sí se puede, porque realmente a veces hay cosas que no se permiten, no se pueden. Dije Primera de Corintios 15. Ok, Primera de Corintios 15. Mira lo que dice. Atención, atención. Católico y protestante. Tú quieres entender a Romanos 7, capítulo 7. Ponle atención al primer versículo. Si tú entendiste el primer versículo, va a entender los demás. Mira lo que dice en el 54. Está hablando de la naturaleza nueva cuando seamos cambiados, cuando seamos transformados. Te voy a leer desde el 15:53, dice, 1 Corintios 15:53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita en el libro de Oseas. Está escrito eso, dice escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pon atención, hermano, porque vas a entender Romanos capítulo 7 versículo 1 sin dificultad. Sorbida es la muerte en victoria. Cuando venga la transformación, después que pasa la transformación, cuando Cristo venga, se va a dar la sentencia: sorbida es la muerte en victoria. O sea, la victoria absorbió la muerte y ya no va a haber más muerte. Eso es lo que está diciendo. Ahora, atención. Mira lo que dice el versículo 55. Primera de Corintios 15:55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dos preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando Cristo viene, que nos transforman y nos quitan la naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída, automáticamente desaparece la muerte de los que son transformados. Y por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ahora aquí nos preguntamos: ¿qué es el aguijón de la muerte? Repito, ¿qué es o cuál es el aguijón de la muerte? En el versículo que sigue te lo explica. Mira lo que dice. Ya que, dice el 56, 1 Corintios 15:56, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Un aguijón es un objeto puntiagudo. Un aguijón es un objeto puntiagudo que se utiliza para pullar. Ok, un aguijón es como si fuera el escorpión, la cola del escorpión, el cachito que sale, es como una espina que se la clava, es el aguijón Entonces, te está diciendo que le están haciendo la pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pero entonces está diciendo que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte tiene poder sobre los seres humanos por el pecado. ¿Entiendes? Estoy leyendo el texto simple y sencillo. Fíjate lo que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y atención, la parte que sigue, que es la parte que tú tienes que entender, es Romanos capítulo 7 versículo 1. Mira lo que dice la parte de ese versículo: ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. ¿Entendiste? ¿O no has entendido todavía? Esto es lo mismo que está diciendo en Romanos capítulo 1. La ley tiene poder sobre los seres humanos porque somos pecadores, porque pecamos desde el principio. La ley puede hacer con nosotros, señorear sobre nosotros, porque somos pecadores, porque nos gusta el pecado, porque nos gusta hacer maldad. Y esa es la relación que existe entre la ley y el ser humano. Por eso
que Pablo dice que la ley se enseñorea. Fíjate que aquí también Pablo dice lo mismo que dice allá en Romanos. Dice al final de Romanos capítulo 7, algo que dice aquí, dice, más gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que es lo mismo que te expliqué en el otro capítulo. O sea, Cristo es quien viene a defendernos de nuestra situación pecaminosa delante de la ley. Así es que, hermanos y amigos, volvemos a Romanos capítulo 7, versículo 1. Lo que yo quiero que tú no se te vaya de la mente, que hay esa combinación, ya que el aguijón de la muerte, muerte, pecado y ley, todos los seres humanos están unidos a la ley, ¿entiendes? Están bajo condenación de la ley, esa es la palabra. Todos los seres humanos están bajo condenación de la ley por el pecado. El pecado es que hace que la ley se enseñoree sobre nosotros. El pecado es que hace que la ley nos dé la sentencia de muerte. Y aquí en Corintios te está diciendo las tres cosas. Te está diciendo claramente, no te está diciendo que cuando Cristo cambia la naturaleza a todos los seres humanos para que vivan, no dice que la ley va a desaparecer ni que será quitada. Lo que va a desaparecer es la muerte y el pecado. Porque la muerte, recuérdate que el pecado es lo que hace que la ley se enseñoree del hombre. Cuando Dios hizo a Adán, la ley existía normal, pero no se podía enseñorear sobre Adán porque Adán no era pecador, no había pecado. ¿Entiendes, hermano? Eso es lo que tú tienes que entender. La ley se enseñoreó de los seres humanos cuando pecamos. Cuando los seres humanos comienzan a pecar, automáticamente la ley dice que tienen que morir. Y mueren los seres humanos es porque la ley se da la sentencia en la ley. ¿Entiendes? Como se da la sentencia de que va a morir, de que tiene que morir por cuanto todos pecaron, tienen que morir, se cumple. Eso no es tan difícil de entender. Muerte, pecado. El pecado lleva a la muerte. La muerte tiene el aguijón a través del pecado. Y el pecado se fortifica por la ley. ¿Entiendes? O sea, el pecado se hace fuerte por la ley. El pecado revive por la ley. Eso es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 7. Volviendo allá a Romanos, para que culminemos, vamos de nuevo a Romanos 7. Romanos 7, y vamos a entrar a la analogía y culminamos ahí, porque no vamos a leer el capítulo de nuevo. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Lo mismo que vimos allí en Corintios, dice que la ley utiliza el pecado para dar la sentencia de muerte a los seres humanos. Y entonces ahí es donde parte la analogía. Tú tienes que entender esa relación, que hay una relación de marido y mujer entre el ser humano y la ley, pero es entre el ser humano y el pecado. Lo que pasa es que como el pecado revive por la ley, la analogía es entre el ser humano y la ley. No sé si me entiendes, pero es que Pablo hace la comparación entre la ley, dice que se enseñorea sobre el hombre mientras él vive, es porque el pecado mora en el ser humano y entonces la ley se adueña del ser humano por el pecado, porque el ser humano pecó. Ok, entonces es algo que parece, yo sé que es un poco difícil, porque imagínate, los católicos nunca se le ha hablado de eso y siempre se le ha dicho que eso de ley, eso es viejo, la vieja alianza, eso no tiene que ver nada con, entonces es difícil que entiendan, son pocos los que pueden entender, pero Pablo no deja que tú te equivoques. Si tú lees el capítulo vas a descubrir, mira, en Romanos capítulo 7 te habla en favor de la ley, en Romanos 8, 9, 10, 11, 12, 13, todos esos versículos te están hablando en favor del mandamiento y de la ley, diciéndote cuál es el problema que hay. Por consiguiente, no te puedes dejar engañar, pensar que la ley, en el versículo 1 no está diciendo que la ley fue abolida, no está diciendo que la ley es mala, no está diciendo que la ley no sirve, como dijo esa hermana que entorpece a los seres humanos. No está diciendo que Pablo dice que ya la ley no va a ser utilizada más. Menciona a Cristo, pero no dice nada de eso.
porque no está diciendo nada de eso. Esos son inventos. Ok, hermano, estoy culminando ya y voy a leer simplemente la analogía para explicarte. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, en ningún momento te está diciendo que es Cristo que está casado con la ley, ni con el pecado tampoco. ¿Entiendes? Por ejemplo, cuando el marido muere, dice, ahí viene la muerte de Cristo, dice que es Cristo que va a morir. Pero no es así. ¿Entiendes? Porque Pablo está hablando de la unión del ser humano con el pecado y por ende con la ley. Porque todo lo que tiene pecado, la ley de una vez sale en acción en contra de él. La ley sale en contra de una vez sale en contra de todo lo que tiene que ver con pecado. Y por eso, si tú tienes problemas con el pecado, es con el pecado, pero el pecado a su vez hace que la ley entre en acción también, porque la ley ataca a todo lo que tiene pecado, y por eso es que te ataca a ti, por eso es que dice que se hace Señor de nosotros, la ley, o sea, señorea sobre el hombre. Entonces, hermano, fíjate bien, la analogía que te está haciendo es entre el hombre con el pecado y por ende con la ley. Ahora, ¿qué sucede? Fíjate lo que te dice, para que tú entiendas y para que veas que el hermano está un poco confundido. Primero él dice en su video, dijo el hermano Luis Toro, que Cristo murió. Cuando habla del esposo, él cree que es de Cristo que está hablando y no es de Cristo. En el capítulo está explicando que el esposo y la esposa representan, en el ejemplo que le está poniendo, el esposo y la esposa, en el ejemplo que Pablo está poniendo en el libro de Romanos, el esposo y la esposa representan los seres humanos y la ley. Acuérdate que en el versículo 1 de eso que te está hablando, por favor, hermanito, en el versículo 1 te está hablando de eso. Y te está diciendo que la ley se enseñorea sobre el hombre. Y el asunto del matrimonio es para decirte, para explicarte cómo es la relación de una pareja y cómo es la relación del ser humano con la ley. Entonces hay un pequeño problema que tú tienes que entender. Es que Pablo está explicando que para tú poderte librar de la condenación de la ley, tiene que haber muerte, tiene que morir uno de los dos. Tiene que morir la persona que está casada con la ley, que estaba en el contrato de señor esclavo con la ley, o tiene que morir la ley. Como dije, tiene que morir uno de los dos. Número uno, la ley no va a morir nunca, porque la ley no es pecado, ni tiene que ver nada con el pecado. Y en el mismo capítulo Pablo te dice, entonces la ley es pecado, en ninguna manera. Pero yo sin la ley no conocería el pecado, eso es lo que te está diciendo. No puede ser Cristo el que esté casado con la ley, porque para la ley ser señora de Cristo, Cristo tuvo que haber pecado y Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó. Por esa razón, la ley no podía tomar a Cristo como esclavo, como cogía o elegía a todos los seres humanos. Cristo no tuvo pecado. Por esa razón, Cristo podía morir para librarnos de la ley a nosotros. ¿Entiendes? No sé si me entienden. La relación es entre los seres humanos y la ley. Y esa relación es fuerte por el pecado que hay en los seres humanos. Y tiene que morir alguien. Ahora, ¿qué pasa? Ningún ser humano puede morir para librarse de la ley. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que ahí viene Dios y te resuelve el problema. Dios da a Cristo para que Cristo venga y muera. Y entonces, ahora cuando Cristo muere Cristo muere por el ser humano que está bajo el control, bajo la maldición de la ley. El ser humano está bajo la maldición de la ley. Entonces Cristo viene y muere. Pero fíjate bien cuál es el asunto ahora. La muerte de Cristo solamente resuelve el problema si la persona que está unida a la ley muere. ¿Entiendes? Porque eso es lo que Pablo está explicando. Que no puede. Pablo está explicando que en el matrimonio tiene que morir uno de los dos. Y ya te acabo de explicar que la ley no puede morir. La ley no puede morir porque la ley no es pecado ni es pecadora, ni va a desaparecer, ni nadie la va a quitar nunca. ¿Entiendes? Quien tiene que morir es el ser humano, pero el ser humano
Si muere sin Cristo, se perdió para siempre, porque eso es lo que se está debatiendo. La paga del pecado es muerte eterna. Entonces, lo que se está debatiendo es la muerte que va a tener la persona si no hay quien lo libre de la maldición de la ley. Pero Cristo viene y muere inocente, y ahora tú tienes la opción, sin tener que morir para siempre, de venir a Cristo y decirle: ahora yo acepto tu muerte en la cruz. Y ahora automáticamente, cuando tú aceptas la muerte de Cristo en la cruz, tú mueres con Él. Por eso es que Romanos capítulo 7 te habla, fíjate bien lo que dice. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido. Aquí no te está hablando de... Aquí te está poniendo el ejemplo de lo que pasa en el matrimonio, para que tú sepas la unión que hay entre el señorío de la ley y el hombre, entre la maldición de la ley y el hombre. ¿Entiendes? Mira lo que sigue diciendo. Así que si en vida del marido, lo que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Está diciéndote claramente que tiene que morir alguien de los dos que están unidos. No Cristo, sino de los dos que están moridos. La muerte de Cristo es algo dado por Dios, no tiene que ver con la ley. No tiene que ver que la ley hizo que Cristo muriera porque era pecador. ¿Entiendes? Lo de Cristo es un auxilio a los seres humanos que se está dando. Y eso es lo que te está diciendo el capítulo, hermano. Eso es lo que te está diciendo. Con lo que te dije de Corinto, dale para atrás y míralo para que tú veas que hay una combinación: muerte, pecado y ley. La ley agarra todo lo que tiene pecado y lo lleva a la muerte. Eso es lo que te está diciendo en Corintios, capítulo 15, del 54 en adelante, hermano. Y aquí te está diciendo lo mismo. Te está diciendo que uno de los dos tiene que morir para poderte librar de la destrucción que la ley vaticina, que la ley dice que te va a pasar. La destrucción que viene, o sea, la maldición de la ley viene sobre todos los pecadores. Por eso el pecador tiene que morir a la ley, tiene que morir. Morir significa que acepta a Jesús como su Salvador, y al aceptar a Jesús como su Salvador, la muerte de Cristo hace que esa persona salga de debajo del control de la ley. Ya tú lo que estás haciendo es que estás cambiando de Señor. Ya no, tú no estás eliminando la ley. Cristo no está eliminando la ley. Cristo simplemente está haciendo que tú cambies de Señor. Y ahora ya la ley no es tu Señor. Acuérdate que dice Pablo que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto él vive. Pero ahora, como Cristo murió y tú lo aceptaste, ahora ya tú no estás bajo el señorío de la ley. Ahora tú pasas al señorío de Cristo. Y entonces ahora Cristo te hace una nueva criatura. Y ahora tú no tienes que salir a leer los mandamientos en la ley para decir: ay, déjame ver, voy a robar, déjame mirar. De que dice cómo es, no robará. No, porque ahora Cristo, la ley que antes te estaba enseñoreada sobre ti, ahora tú la vas a tener en tu mente, y ahora tú estás en paz, en armonía con la ley, porque ahora tú no vas a andar haciendo las cosas malas que ya Cristo te dio la fuerza para que tú dejes de hacer, o que Cristo ya te está dando la fuerza para que tú dejes de hacer. Así que, hermano, el versículo 1 te puede ayudar a entender el capítulo completo. Si tú vas a ver el capítulo 7 de Romanos, lo que está hablando es de la naturaleza pecaminosa que hace que uno peque, de cómo la ley te ataca por la naturaleza pecaminosa que tú tienes, y de cómo la única solución es Cristo para que tú mueras a la ley y tenga un nuevo Señor que es Cristo, y pueda comenzar a vivir una vida espiritual, porque Él dice así mismo que la ley es espiritual, que el mandamiento es santo, justo y bueno. Ya no va a vivir en las letras de la ley. Ya tú no vas a vivir en la letra, sino en la parte espiritual. Lo va a hacer automático. No va a tener que pensar en los mandamientos como algo forzoso en que hay que cumplir con él, porque tú no te sientes con ánimo. Básicamente eso es lo que quiere decir. La parte espiritual significa que tú vas a guardarlo automáticamente con tu mente, con tu corazón, porque ya tu espíritu fue rescatado. Tú eres una criatura que tu parte espiritual está creciendo. Tu estatura espiritual está creciendo, y ya tú no andas como andaba antes, ¿entiendes? Calculando si una cosa
funcionaba o no. Ya va a funcionar obligado porque fue que Cristo te limpió y te dotó de un poder especial para que tú cuando vayas a hacer algo malo de una vez te des cuenta antes de hacerlo y entonces tu corazón no falle y no vaya a hacer cosas inadecuadas. Hermano, así es que yo sé que es un poquito complicado porque vuelvo y repito, tanto católicos como protestantes que no creen nada de esto, se le ha enseñado todo el tiempo que ahí se está hablando de la alianza, pero ahí no está hablando de nada de eso. El versículo 1 es que te aclara que es la analogía del matrimonio es para aplicarse al versículo 1, donde te dice que la ley se enseñorea del hombre mientras tanto que él vive. Y Pablo lo que a través del matrimonio te está explicando que la unión es tan fuerte que para poder salir del señorío, de debajo del señorío de la ley, tú tienes que morir, pero tú no puedes morir hasta que Cristo no, hasta que tú no aceptas, hasta que Cristo no venga a tu vida y tú aceptes a Cristo como tu Salvador de corazón. Y cuando tú aceptas a Cristo, automáticamente tú mueres para cumplir lo que Pablo dice, que cuando lo que Pablo dice acerca de la analogía del matrimonio, que tiene que morir uno de los dos para que el otro quede libre. Cuando tú mueres a Cristo, con Cristo, automáticamente ya la maldición de la ley se te quita de encima a ti. Y en el video que yo subí te explicaba que es porque la ley ahora va y lanza su maldición sobre Cristo, pero Cristo la detiene porque Cristo no pecó nunca y murió por ti. Por consiguiente, la ley lo que hace es que queda satisfecha y ya no te ve a ti como un pecador que tiene que morir porque Cristo murió por ti. Pero en ninguna parte significa eso que la ley deja de existir. La ley sigue existiendo porque después que tú aceptas a Cristo, hermano, tú sigues teniendo una naturaleza pecaminosa por dentro. Eso es lo que Pablo está explicando que le pasaba a él. Por eso él dice que la cosa mala que no quería hacer era lo que hacía. Y es porque el pecado todavía estaba dentro de él y él estaba luchando con el pecado para ser perfecto. Pero entonces descubría que la ley volvía a atacarlo a él, pero él le daba gracias a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo estaba ahí para sacarlo de la condenación de la ley. No está hablando de no guardar el sábado, de guardar el sábado por el domingo. No está hablando de nada de eso. Está hablando de una naturaleza que tenemos pecaminosa y por eso la ley se enseñorea sobre nosotros y hace con nosotros lo que quiere. Así que, hermanos y amigos, no te voy a leer el versículo entero, el capítulo entero 7, pero sí te podría decir que en el 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Entiendes? Fíjate, hermano católico, si es que quieres leer, porque no te voy a decir si es que sabes leer, porque la mayoría saben leer, aunque sea como sea, pero si es que quieres leer, tienes que entender eso. Si es como tú dije, como dice Toro acerca de la ley, Pablo no hablara tan bien como habla de la ley. ¿Qué diremos? Dice el 7:7. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado de ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera no codiciará. O sea, la ley no puede desaparecer, nunca va a desaparecer porque es el instrumento para mostrarte el pecado. Y a la vez también es quien te dicta la sentencia si tú eres pecador. Por eso mueren la gente, porque son pecadores y la ley dijo que tenían que morir. Entonces, para culminar, ya solamente te leí el 12 donde dice, te leo el 12 donde dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y últimamente ya mira lo que dice aquí. Mira lo que dice el último versículo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me está hablando del cuerpo de muerte, hermano. Y ese vivo cuerpo de muerte es el mismo que hace que la ley se enseñoree por allá atrás en el versículo 1. Dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahora mira esta parte aquí que es la que tú tienes que grabarte, hermanito, hermanita. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, con la mente. Mira, Pablo está diciendo de que en vez de ser votada la ley, anulada por Cristo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, él está diciendo que él tiene un problema, doble naturaleza. Una naturaleza que quiere cumplir con la ley de Dios y otra naturaleza que lo lleva a la ley del pecado, a hacer cosas malas e indebidas. Volví a hacer este pequeñito videito solo para contestarle a los hermanos y para tocar un poquito de nuevo. Ahora lo que les digo es, hermano, nosotros tenemos que ser humildes, tenemos que leer el texto, no importa lo que Luis Toro diga, lo que importa es lo que tú ves en la Biblia
No te dejes perder así tontamente. No dejes que la muerte te llegue oyendo un sacerdote, oyendo personas sin tú investigar, hermano. Investiga. No es que te está llevando de mí, es que tú necesitas salvarte. Tú te imaginas, piensa por un segundo nada más. Por un segundo que todo lo que yo te estoy diciendo es verdad y que Luis Toro te ha hablado mentira. Tú te imaginas que tú vayas a la muerte eterna a ser destruido para siempre porque tuviste la oportunidad de escuchar a alguien que te habló sinceramente y lo rechazaste por un asunto de iglesia, porque yo nací en tal iglesia, porque yo soy enfermo con fulanito, fulanita. No, hermano, tu salvación debe estar por encima de lo que sea. Primero tu salvación, porque no importa que se salve el mundo entero si tú te vas a perder. Entonces, si tú te vas a perder, ¿cuál es el sentido? ¿Entiendes? Si eso es lo que dice Pablo, de qué me vale a mí luchar y correr si al final pierdo el premio. Entonces, no, hermano, es importante que tú luches por otro y con otro, pero lo importante es que tú asegures lo tuyo primero, que tú sepas que te están diciendo la verdad. Así que culmino aquí dándole la gracia a Dios una vez más porque me ha permitido hablar un poquito más de este tema. Espero que esta parte deje claro lo que sea que esté confuso. Y le pido a Dios pues que los hermanos sean sinceros de corazón y que puedan realmente ponerle atención a la palabra y que puedan simplemente aprovechar las cosas que Dios quiere que sean aprovechadas, que es la vida eterna que se nos ofrece ahora, pero tenemos que buscarle su palabra y obedecer la palabra y obedecer a los mandamientos de Dios, que es lo que nos van a confirmar que estamos luchando y que estamos en el camino correcto y que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestros corazones. Bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Bendiciones para todo el que pueda ver este video y pueda entender todo lo que se ha dicho por Jesús. Amén.